Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Es un gusto recibirlos en el inicio de nuestra maestría, la maestría de Políticas Públicas y Desarrollo de la Flaxo Argentina, para dar inicio justamente a la octava cohorte. Y como les decimos entonces, en primer lugar, agradecerles y darles la bienvenida a los nuevos estudiantes que inician este trayecto de 2 años que los va a tener trabajando conjuntamente. También el agradecimiento a Augusto Barreda, que nos acompaña aquí para formar parte del panel de especialistas, y a Daniel García Delgado, director de la maestría y del área de Estado de Políticas Públicas, que nos acompaña también para la exposición en el panel de apertura. Y obviamente también a aquellos alumnos de la maestría, actuales alumnos de la maestría, que nos acompañan. Yo voy a hacer una muy breve presentación de la jornada del día de hoy y ya presentarlo a Daniel García Delgado y a Augusto Barreda para darles la palabra en esta jornada de apertura. Como ustedes saben, la jornada de apertura la hemos titulado Democracia y Desarrollo en América Latina, desafío para las políticas públicas, porque justamente nos encuentra este tiempo en nuestra región con la necesidad de seguir pensando o de volver a pensar los temas de democracia y los temas de desarrollo en la actualidad que tiene nuestro contexto latinoamericano y hacerlo eso, mirarlo eso en sintonía con las transformaciones también a nivel global que se suscitan y tan significativo impacto y condicionamiento, pero al mismo tiempo también oportunidades presentan para la región. Y como esta es una maestría justamente en políticas públicas y muchos de ustedes están vinculados a la gestión en ámbitos estatales o a la gestión en organizaciones de la sociedad civil, reflexionar sobre las políticas públicas, sus desafíos, sus oportunidades y su contribución a la democracia y al desarrollo nos parece más que pertinente. Yo voy a hacer una muy breve presentación de nuestros dos expositores y ya les doy la palabra a ellos. En primer lugar, presentar al doctor Daniel García Delgado, que es doctor en ciencia política, es investigador del CONICET y es director del área Estado y Políticas Públicas de la Flaxo y es director de la maestría en Políticas Públicas y Desarrollo, la que hoy nos convoca. Y en segundo lugar, y ese va a ser el orden de exposición, agradecerle a nuestro colega Augusto Barreda por la participación y sucintamente lo voy a presentar. Él, su formación original es médico, luego estudió sociología y es doctor en ciencias políticas de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Es director del Centro para la Transferencia del Conocimiento e Innovación Social de la Universidad Católica de Ecuador. Se ha desempeñado y se desempeña como consultor, como investigador, como docente. Ha sido investigador de Flaxo Ecuador, de modo tal de que también nos une allí una unión de colegas del sistema Flaxo, y fue alcalde del Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 2009-2014, entre otros cargos. Así que Augusto, Daniel, muchas gracias por acompañarnos y si les parece, damos inicio a la exposición de Daniel. Bueno, gracias Alejandro por la presentación. También quiero dar una bienvenida a todos y todas a esta jornada de apertura de la Maestría de Democracia y Desarrollo en América Latina, Desafío para las Políticas Públicas. Voy a tratar de tomar el tema Democracia y Desarrollo, lo que está en juego en los próximos meses, por lo menos en nuestro país, y le dejo lo que está en juego en Ecuador, Augusto, en la segunda exposición. Voy a tratar de
responder así, interrogantes, cuáles son los desafíos que enfrenta la democracia y las políticas públicas para el desarrollo y las democracias más plenas. Y en eso voy a hacer 3 puntos. ¿Qué entendemos por democracia? ¿Qué entendemos por desarrollo? ¿Y cuáles son las opciones de políticas públicas para una democracia más plena y un desarrollo más inclusivo que están en juego en estos meses? Entendemos por la democracia, el primer punto, bueno, hay una definición procedimental, ¿no? Como conjunto de reglas de un sistema institucional, de competencia de partidos, de regla de la mayoría, de control de la sucesión, de formas constitucionales, federales, republicanas, de conformación del poder, y al mismo tiempo una visión más sustantiva de la democracia como estilo de vida, en el sentido de que la democracia también significa una garantía de derechos tanto civiles, políticos, sociales, como de tercera generación, es decir, la búsqueda de una mejora o un bienestar en la vida y una movilidad social ascendente. No sería extraño, de alguna manera, que siempre hay una evocación a los ideales democráticos de la Revolución Francesa y de nuestra propia revolución independentista, de la libertad, la igualdad, la fraternidad, esta última más compleja de lograr en países fragmentados, polarizados, pero que tienen un fuerte arraigo en ciertas dimensiones de los movimientos sociales, los territorios en acción, y que me parece que también es un elemento positivo a fortalecer en esta concepción de la democracia. En estos últimos 40, además, coincide la democracia con esta definición con 40 años ininterrumpidos de democracia institucional en nuestro país, lo cual es algo a celebrar, y con anterioridad ha habido un ciclo cívico-militar y las democracias eran interrumpidas por los ciclos cívico-militar, la dictaduras militares. Estamos recordando todavía el golpe que derribó a Allende en Santiago de Chile, en Santiago ensangrentado. Y al mismo tiempo, estas democracias, estos 40 años, no han sido, si bien han sido de una continuidad institucional, no ha dejado de tener problemas de tensiones, golpes de mercado, lawfare, y en otros países también golpes blandos que han alterado este ideal democrático en nuestros países. A tal punto que la misma democracia es una construcción histórica que va evolucionando o involucionando. En algún sentido, la vivencia actual de la democracia la podemos percibir ya no como democracia de baja intensidad o delegativa o liberal, sino como democracias condicionadas. El poder fáctico es muy importante en la definición de las políticas públicas, en una alta polarización política de nuestra sociedad, con derechas que están radicalizando sus posiciones e involucionando a posiciones de los 90, pero con capacidad de acceder al poder por fórmulas electorales, y en estos años también de gobiernos populares han tenido una capacidad también de condicionar un gobierno del cual se esperaba unas políticas de mayor distribución del ingreso y transformación. Por eso, si queremos hacer una tipología de la democracia condicionada, podemos definir cuáles serían los factores que condicionan y que generan este desencanto y esta insatisfacción con la democracia actualmente. Bueno,
Una es un poder judicial partidizado. Bueno, esto no hace falta mucho explicitar lo que significa nuestra Corte Suprema, que hoy está bajo juicio político, el Poder Judicial Penal y las autoridades máximas, que en general todos sus fallos van en favor de las políticas que interesan al poder económico concentrado y en detrimento de los bienes públicos, de bienestar, etc. Un poder judicial muy elitista, conservador, estamental y en favor directamente de poder la derecha política. También estamos condicionados por el poder corporativo, productivo, financiero. A ver, condicionados por el FMI, no sería muy difícil de explicar en las políticas públicas, las macroeconómicas, y condicionados también por digamos así, por un actor, el Consejo Empresario Argentino, el Círculo Rojo, o sea, aquellos actores que nuclean el poder corporativo, económico, financiero, bancos, exportadores, más concentrado, en el cual no quieren saber nada con el peronismo. Quieren sacarse, piensan que los problemas de la Argentina tienen que ver con un partido que aboga por una sociedad más igualitaria y con mayor soberanía política. Entonces quieren sacárselo del medio, no quieren saber nada con un Estado que regule, que distribuya o que los condiciona en ningún sentido. Piensan en una democracia liberal de laissez-faire, laissez-passer, decimonónica, pero en el fondo es una clase corporativa que no tiene sentido ni responsabilidad de clase dirigente de un país y del desarrollo, piensan en sus ganancias, en la codicia y en sus intereses, maximizar sus intereses. También tenemos un sistema de control, de construcción del consentimiento, como diría Chomsky, o más habitualmente hablamos nosotros, construcción del sentido común a través de los medios hegemónicos masivos de comunicación, las redes también, la cual construyen un sentido común paradojal en el sentido de que disocian a veces ideología de intereses. Eso tal vez podría explicar de que la mayoría o gran parte de los que votan hoy a Milei o a la extrema derecha no son los sectores más ricos, han sido los sectores pobres o precarios y juveniles rebeldes los que se han asociado a una rebeldía de extrema derecha. Esto es difícil de explicar, pero los medios de comunicación y el desencanto también de un periodo de estos 4 años de un gobierno popular que no dio respuesta a las demandas y de alguna manera continuó con una suerte de distribución del ingreso regresiva, si bien con aumentos del empleo. Pero con esta característica, un empleo por debajo de la línea de pobreza y un empleo muy precario. Y estas son características de un desarrollo distintivo al desarrollo industrial, donde la mayoría del empleo era estable, con derechos sociales, etc. Y tenemos también un control geopolítico, de una geopolítica de desposesión, haciendo uso de Harvey, de, eh, de una acumulación por desposesión, de cómo actúa Estados Unidos o el Imperio del Norte, de que acumula por desposesión de activos de los países que condiciona, le genera sanciones, invade o bombardea o le genera golpe de Estado. Esa es desposesión, sería ver que hoy, por ejemplo, Ucrania ya no es de los ucranianos, sino de BlackRock. BlackRock controla toda la producción de grano de Ucrania y la pelea por la salida en el Mar Negro no tiene que ver por granos para los pobres, sino la salida de BlackRock y de los cuatro, en realidad las 4 o 5 grandes corporaciones que controlan los granos del mundo y controlan los granos de nosotros también. Dreyfus, Bugibor, Glencore,
BlackRock, etc. Bien, esa economía, esa geopolítica de exposición es un Estados Unidos que no quiere saber nada con gobiernos igualitarios, con cierta autonomía tecnológica, y para peor, últimamente que se vinculen con China o para peor con Rusia, porque serían sus enemigos respecto de su seguridad nacional. Entonces, si antes, en la época de la Guerra Fría, habían construido la intervención militar, ahora intervienen las botas, ahora intervienen los países mediante las togas, que serían lawfare, o sea, la intervención mediante medios jurídicos de perseguir al adversario político, hacer del adversario político un delincuente. Bien, bueno, no es poca cosa mostrar que a esto también, a cierta autonomía relativa del Estado, como diría Pulanza, se puede aumentarla o disminuirla también dependiendo del estilo político del liderazgo. Esto ha sido un poco la tensión entre un liderazgo de mucha moderación, de moderado tipo socialdemócrata, Alberto Fernández, un, un progresismo moderado que no ha conflictuado con los intereses que generaban la distribución más regresiva del ingreso o debatir con mayor dureza las condiciones de la deuda externa. Bueno, ahí tenemos una idea un poco sucinta de qué tenemos por la democracia y cuál sería la tipología que tendría, explica tipos de democracia en la actualidad en muchos países de América Latina, donde la soberanía popular no se explicita con toda su potencia porque está condicionada, ni la igualdad ni la movilidad social ascendente se genera como sería de esperar de una democracia, ni mucho menos la fraternidad en una polarización y en un sentido común y relatos del odio y de un antagonismo que explicita la derecha que hacen difícil la construcción común de un mismo país. Este es el primer punto. El segundo punto sería la evolución del desarrollo y la democracia condicionada. El desarrollo también es una construcción política que podemos asociar a los 50, no hace mucho, 40, que ha intentado básicamente industrializar, básicamente intentar un catch-up, que sería tratar de evolucionar industrialmente y acercarse a los países desarrollados. Entonces sería como la intención que las políticas de desarrollo industrial, de industrialización sustitutiva, han intentado hacer, no con mucho éxito, precisamente por, bueno, por problemas de restricción externa, problemas de divisa. Hoy lo tenemos, el problema de la falta de reservas, ¿no? Un país que no tiene dólares para pagar las importaciones y que además necesita dólares para pagar su deuda externa y que además genera una cultura dolarizada, un bimonetarismo. Bueno, esto se asocia a un poco a Ecuador, que es una cultura ya dolarizada. El nuestro sería bimonetaria, un bimonetarismo en el cual la pérdida de control de la soberanía de la moneda y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional impiden, frustran de alguna manera políticas más en favor de un desarrollo industrial, tecnológico, con mayor igualdad social y autonomía y soberanía política. Esto tiene una evolución del desarrollo, pero que es difícil hacer históricamente. ¿Qué sería hoy por hoy el desarrollo inclusivo al que aspiramos?
sería un crecimiento del Producto Bruto más distribución del ingreso. Esto sería como una síntesis clave del mismo. Pero no sería un crecimiento solo cualquiera, o que podría ser una primarización de commodities, sino un crecimiento industrial que a su vez ampare derechos civiles, políticos, los derechos sociales, de paritaria, de ganancias, reducción de impuestos a las ganancias que celebramos hoy, y derechos de tercera generación en sentido ambientales, de género, los pueblos originarios, etc. El crecimiento por sí solo, el crecimiento del PBI, no alcanzaría, porque sería como la teoría del derrame. Si vos decís, bueno, vamos a crecer, y por ejemplo, se creció en el 22 post pandemia, pero no hubo derrame, los sueldos estaban debajo de la pobreza y los que se creaban eran muy precarios. Eh, o sea, esta es el núcleo de alguna manera de la teoría ortodoxa económica, de que hay que crecer y básicamente primariamente con especialización en bienes primarios, y que si los ricos ganan, eso va a derramar sobre el conjunto de la sociedad. Bueno, eso es falso. La distribución sin crecimiento, que serían las regiones más green, más ambientalistas, de que no al desarrollo, al postdesarrollo, es medio distópico, porque si no hay algún desarrollo, alguna industrialización y valor agregado de los recursos naturales y de la producción industrial, no hay mejor empleo, no hay distribución del ingreso y no hay soberanía política, porque todo lo tenés que importar. Entonces, ¿cómo vincular democracias plenas, no condicionadas, con un desarrollo inclusivo? Bueno, acá creo que tenemos la tensión que existe en nuestro país en este momento, que hay dos modelos de democracia y desarrollo en juego. Podemos explicitarla brevemente, en el sentido que una coalición política intenta ir hacia un desarrollo más inclusivo, mejorar la distribución del ingreso, empleo con paritaria, registrar más el empleo, generar gastos en infraestructura, y mantener la gratuidad de la educación, la salud, centros de ciencia y tecnología, ser un país competitivo, exportar y al mismo tiempo tener cierta autonomía en la política externa. Ese sería un modelo que está en juego. El otro, por el contrario, apunta no al crecimiento, a la expansión, sino apunta al ajuste del gasto, a la reducción del Estado, al Estado mínimo, disminuir ministerios, tanto las dos derechas, de Juntos como en Cambio, La Libertad Avanza, a una altísima devaluación, algunos hasta propugnan la dolarización, eh, ajuste del sector público sin derechos sociales, ni económicos, ni ambientales. Cada uno se salva como puede, una idea de meritocracia fake, cada uno se salva, yo me hice solo sin necesidad del Estado. Mucha gente, sector precario, del capitalismo de plataforma, tiene ciertas consideraciones de una cierta rabia a la clase política por no haber dado distribución ni generar ninguna condición, ni hábitat, ni posibilidades a su vida, de manera tal de creen que finalmente la responsabilidad de todo es la casta política y el Estado, y por eso adhieren a fórmulas más radicalizadas de la derecha que está en juego. Esta economía también tiene una dependencia, quiere una dependencia aún más fuerte con el FMI, los fondos financieros, tipo BlackRock, Templeton Venture, sistemas de arancelamiento de los servicios públicos que se dicen voucher, pero es que vas a tener que pagar la educación pública, primaria, secundaria y universitaria, y una dependencia fuerte
de la agenda de unipolaridad de Estados Unidos, del occidente colectivo. Malvinas inclusive, las recientes declaraciones de Milei sobre las Malvinas, en el sentido de que los habitantes de ahí deben de declarar su propio destino, muestran una posición similar a la de Gran Bretaña sobre el destino de lo que ellos denominan las Islas Falkland. Es totalmente contrario a nuestro canto del Mundial, los pibes de Malvinas, que defendían la soberanía de la Argentina sobre estas islas. Bien, esto muestra, rápidamente y termino, un sentido de dos coaliciones y dos propuestas que muestran un peligro significativo de que efectivamente ciertos cantos de sirena de este ladrón, no, de este león rebelde, logre generar votos de gente desencantada o enojada o con bronca con la clase política y la democracia y pueda ganar las elecciones, o efectivamente la otra coalición pueda encantar con una propuesta de inclusión, de futuro y de distribución y de movilidad ascendente. Y creo que entre el riesgo y la oportunidad hay una oportunidad para la Argentina y también yo diría para otros países de América Latina, que nos muestra la geopolítica, el cambio y la tensión geopolítica actual. Esta disputa de unipolaridad, multipolaridad, está mostrando la posibilidad de capacidades de ayuda de otros países, de las BRICS, para tener bancos de financiamiento de última instancia y no los bancos occidentales. De hecho, nosotros hemos pagado parte al Fondo Monetario Internacional con yuanes. Tenemos un país con capacidad de satisfacer las demandas globales que ha despertado la guerra híbrida, básicamente la energía, el gas. Vaca Muerta es una especie de Arabia Saudita cinturante que puede proporcionar gas para toda América Latina y casi para todo el mundo. Simplemente faltan los ductos y la liquefacción, y podemos, junto con Chile y Bolivia, tener el triángulo del litio y satisfacer con algo que se requiere para todos los chips de los instrumentos electrónicos actuales. Y hoy, como ustedes ven, con la salida del último smartphone de Huawei, la lucha tecnológica que está desarrollándose entre China y Estados Unidos es justamente una de las características de esta tensión geopolítica. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, si gana una coalición que defienda esa soberanía sobre los bienes públicos y los bienes estratégicos, asociarnos a Brasil y a un bloque sudamericano en el Mercosur, en la UNASUR, y realizar esta alianza estratégica con Brasil y este bloque regional, creo que estarían dadas las condiciones para una etapa de vacas gordas, como señala el Antiguo Testamento, muestra esa tensión entre periodos de vacas flacas y de vacas gordas. Es decir, que multiplicamos la capacidad de generar dólares con la energía, el litio y los agroalimentos, salgamos del Fondo Monetario Internacional y nos ubiquemos en una multipolaridad que nos permita, esta vez sí, lograr el desarrollo. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la exposición, por esta relación entre democracia, desarrollo, políticas públicas, desafíos y oportunidades para América Latina y en particular desde una mirada de Argentina. Ahora le damos la palabra a Augusto, quien seguramente nos va a compartir algunas miradas desde Ecuador. Bueno, Adelante. muchas gracias, les agradezco muchísimo la invitación y les deseo el mejor de los éxitos. Siempre iniciar un proceso formativo como este es un motivo de alegría y de ilusión.
Más todavía cuando ciertamente estamos enfrentando, como Daniel ha planteado, un contexto complicado. Entonces, agradecerle mucho a Alejandra, a Agustina y a ustedes que nos escuchan en este momento. Yo quisiera comentarles un poquito algunas reflexiones que tienen que ver, digamos, como escucharon hace un momento, yo trabajo precisamente en estos temas, digamos, soy docente, he estado muchos años de docente en Flaxo, Ecuador, y en otras universidades, precisamente sobre temas de política pública. Y me interesaría, a partir del caso ecuatoriano, plantear básicamente un conjunto de desafíos. Ustedes están iniciando en este momento una maestría respecto de la necesidad de repensar, de actualizar, de profundizar, en algunos casos yo creo que reinventar la aproximación que normalmente hacemos a la acción de la política pública, yo diría las propias capacidades públicas y al mismo Estado. Me parece que lo que estamos viviendo pone en cuestión un poco algunos de los presupuestos que teníamos, ¿no es cierto? Decir, aun cuando podíamos habernos inscrito en una lógica crítica, solíamos tener una aproximación de política pública sobre la base de problemas sectoriales y relativamente bien definidos. Eso parece que ya no es tan claro, ¿no es cierto? Es decir, ahora voy a topar un poquito los temas de seguridad, por ejemplo, para darnos cuenta el tamaño del problema que es, su multiescalaridad, su implicación multiactoral, etcétera, etcétera. Entonces eso nos toca repensar. Nos toca repensar la posibilidad de que la política pública pueda situarse en un nivel de gobierno, digamos, y hay que pensar en que sobre el territorio interactúa lo local, lo próximo, pero también implicaciones de carácter global. Hay que pensar en las expectativas que la democracia genera en relación del corto y de largo plazo. La gente en lo inmediato necesita resolver su problema de hiperinflación o de inseguridad. Y muchas veces lo que escucha, digamos, de la clase política son ofrecimientos de futuro, ¿no es cierto? Entonces tenemos ahí unos conflictos intertemporales. O sea, lo que quisiera razonar es en el sentido de que muchos de los presupuestos, digamos, incluso epistémicos con los cuales hacemos política pública, hoy tienen que ser puestos en cuestión. Digamos, la unicentralidad del Estado, la certidumbre como condición, son elementos que tienen que ser puestos en cuestión. Les comento un poquito algunos elementos de la situación del país. Ustedes conocen, digamos, Ecuador es un país del arco andino ecuatorial, es un país relativamente pequeño en términos de extensión, alrededor de 18 millones de habitantes. Somos el país, somos la nación más densamente poblada de Sudamérica. Tenemos una densidad muy alta. Y en general, digamos, es un país que ha tenido hasta hace 30, quizás un poquito más, 50 años, un régimen, digamos, fundado sobre todo en la agroexportación, principalmente bananera. Hace un poco más de medio siglo, el petróleo se incorpora como un elemento muy fuerte. El petróleo, en el caso ecuatoriano, cuando comienza a ser un factor clave en términos de su economía, se adopta como recurso estratégico y ha sido un factor fundamental, digamos, para entender la propia constitución del Estado y la diversificación, digamos, la modernización del Estado. Este es un país que hasta hace 3 o 4 años era una especie de isla de paz, ¿no? Y quizás ese es uno de los elementos más críticos, ¿no? Y sobre el cual yo quisiera plantearles algunos elementos. Y hoy todo lo contrario, digamos, hoy tenemos una situación tremendamente compleja desde el punto de vista de la seguridad. El año anterior, el 22, digamos, tuvimos una tasa de homicidios, muertes violentas por 100.000 habitantes de cerca del 26 por 100.000. Habíamos tenido un quinto de eso hace apenas 6 o 7 años. Y probablemente este año cerremos con una tasa de muertes violentas de cerca de 40 por 100.000, lo cual nos coloca ya bastante cerca, digamos, de algunas zonas de México o de Venezuela, ¿no es cierto? Este es, digamos, en este momento un elemento fundamental que explica gran parte de un profundo proceso de crisis en las instituciones. Ya no solamente es una crisis del sistema de representación, es una crisis más profunda porque ciertamente es una sociedad que en este momento vive atravesada con un elemento
terrible que es la inseguridad. La inseguridad tiene un factor, digamos, y tiene una capacidad tremenda para desconstituir los vínculos sociales, ¿no es cierto? Si antes salías en la noche ya no sales, si antes confiabas en tu vecino ya no confías, si antes tenías algún grado de credibilidad en el sistema de justicia ya no lo tienes, si suponías que la cárcel, digamos, es un sitio en donde el Estado ejerce su fuerza. Hemos tenido decenas de masacres carcelarias, algunas con 60 o 70 muertos, y clara y paladinamente el Estado reconoce que no tiene control de las cárceles, ¿no es cierto? A tal punto que las cárceles se convierten en este momento en el epicentro de gran parte del crimen organizado. Entonces, la pregunta dramática, ¿no es cierto?, es cómo un país, que evidentemente es un país desigual, con conflictos, digamos, es un país de América Latina, vamos a decirlo así, típico, hoy, sin embargo, se encuentra en este contexto tan complejo. Entonces, yo quisiera ensayar, digamos, algunas hipótesis, sintetizando básicamente lo que varios colegas, algunos colegas de Flaxo, de las universidades, formulan en términos de qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? A ver, un primer factor claramente, digamos, tiene que ver con digamos, a una crisis económica en la que ya venía América Latina, tenemos el impacto del COVID. Y entonces un primer elemento que podemos analizar desde el punto de vista estructural es una sociedad profundamente golpeada y empobrecida, ¿no? Y, digamos, a nadie escapa el hecho de que, no me voy a detener en eso, evidentemente, digamos, el COVID impacta de manera desigual a los distintos estratos de la población. Una cosa es quedarse en casa cuando tú tienes un trabajo estable y cuando tienes internet para cada persona y un computador, etcétera, etcétera. Otra diferente es quedarse en casa cuando vives hacinado, probablemente con 3 o 4 hijos, y las clases hacen por WhatsApp con un solo teléfono. Peor todavía si no tienes un trabajo estable y si tienes que salir a ganarte la vida en la calle, ¿no es cierto? Entonces el impacto del COVID es un impacto brutal en términos de profundizar las viejas desigualdades e incorporar nuevas desigualdades, ¿no es cierto? Cuando tú miras lo que pasa en el COVID, tal vez quienes hacemos un poquito más temas urbanos, sabemos que en América Latina esto que se llama eufemísticamente la economía informal, digamos, la venta en la calle, etcétera, que representa en nuestros países la mitad o a veces un poco más de la población, terminaba siendo una especie de estrategia, ¿no es cierto?, un elástico que permitía que la gente desarrolle una estrategia de sobrevivencia. Es decir, me quedo desempleado y salgo a la calle. Lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando no hay calle? Y eso es lo que tienes en el COVID, ¿no es cierto? Es decir, cuando no tienes ni siquiera la posibilidad de que la informalidad se convierta en una estrategia, tenemos zonas enteras, digamos, estratos importantes de la población que terminan en condiciones de extrema pobreza. Entonces hay modificaciones en relación al tema de la pobreza y de la extrema pobreza. No sé si me siguen, ¿no es cierto? Entonces, ese es un contexto estructural sobre el cual nosotros no hemos sido capaces de enfrentar y salir. Tuvimos una muy débil capacidad de respuesta, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino fundamentalmente desde la política pública general. Y esto es así porque efectivamente los últimos gobiernos están muy en la línea, ¿no es cierto?, del Estado mínimo, de achiquemos el Estado, tengamos equilibrios fiscales, etc. Entonces tienes una situación, digamos, muy compleja desde ese punto de vista. A eso se suma, y sobre esto me voy a detener un poco, el hecho de que la lógica, digamos, del crimen organizado cambia un poco la economía política. Y entonces la gente que trabaja estos temas formula un conjunto de hipótesis, ¿no es cierto?, que claramente van bastante más allá de los límites de las fronteras del Estado ecuatoriano. Es decir, parece que lo que está viviéndose en este momento es una progresiva pero acelerada sustitución del consumo de cocaína, por fentanilo y otro tipo de drogas sintéticas, digamos, en los mercados norteamericanos y europeos. Este elemento, digamos, que implica una modificación en la estructura de mercado, coincide además con unos años de sobreproducción, digamos, de coca. Entonces tenemos mucha coca, digamos, producida y tenemos una modificación en el mercado hacia el fentanilo y otro tipo de drogas sintéticas.
El efecto de eso es increíblemente, digamos, una disminución del precio de la cocaína. O sea, lo que estamos viviendo desde el punto de vista del crimen organizado es precisamente, digamos, una disputa brutal por una márgenes, digamos, de rentabilidad que antes eran más grandes. No sé si me siguen, ¿no es cierto? Es decir, lo que estamos teniendo, ¿no es cierto?, es una agudización del conflicto por fundamentalmente una modificación de la economía política del crimen organizado. La sustitución de la cocaína por el fentanilo, la sobreproducción de la cocaína empuja hacia abajo el precio de la cocaína y por lo tanto reduce los márgenes de ganancia de toda la cadena productiva. ¿Ya? Esa reducción del margen de ganancia genera una modificación clave y es que normalmente, digamos, la logística de la exportación de los países, digamos, todos estos países estamos dedicados a eso, se pagaba en plata, en plata, ¿no es cierto?, en billetes. Hoy se paga en porcentajes de coca, ¿ya? Y entonces el efecto que eso produce es que todos los eslabones intermedios se quedan con cocaína en el eslabón. Y eso implica una presión cada vez más fuerte por realizar, voy a poner estos términos, por realizar esa mercancía en una disputa terrible de barriadas y de canales logísticos, etc. Esto es lo que ocurre, ¿no es cierto? Es decir, hay en definitiva una modificación de la economía política del crimen organizado, ¿ya? Digamos, si esa es la economía política, en paralelo, digamos, la gente que también trabaja estos temas plantea que hay una profunda modificación en la propia estructura, digamos, del crimen organizado. Es cada vez más transnacional, ¿no es cierto? Cada vez más transnacional, cada vez tiene menos anclaje, digamos, a un país solamente. Estamos hablando de sectores que pueden tener una influencia, digamos, económica gigantesca, incluso en centros financieros, es un componente muy importante de la economía llamada legal. Es decir, probablemente muchos de nosotros pensamos en una economía legal, oligárquica, burguesa y como sea, pero una economía legal, y la economía ilegal era un pequeño satélite. Bueno, parece que esto está cambiando, ¿ya? Parece que en varias áreas, digamos, lo que tienes es que la economía ilegal termina siendo, digamos, el elemento constitutivo prácticamente de la dinámica de acumulación, ¿ya? Es decir, este es un cambio que no es menor, ¿no es cierto? Que no es menor y que te explica un nivel de penetración, ¿no es cierto?, de la economía ilegal, evidentemente a la economía en su conjunto y también a la política y obviamente también a las instituciones. Entonces, la penetración de la economía ilegal en el conjunto del tejido social tiene efectos devastadores desde el punto de vista de la estructura institucional. ¿Ya? Y al parecer, digamos, esto se profundiza increíblemente, digamos, algunos analistas dicen que, entre otros, por procesos de pacificación. Por ejemplo, uno de los efectos del propio proceso de pacificación en Colombia es que dejas de tener estructuras centralizadas que de alguna manera establecen una lógica de orden. Y lo que tenemos es una fragmentación de pequeños grupos en una permanente dinámica de disputa. ¿Ya? Entonces, les digo esto porque, digamos, uno alinea una situación tremendamente compleja, que explica que, digamos, en este año hemos tenido aproximadamente, digamos, un poco más de 4.500, alrededor de 4.500 asesinatos, básicamente de personas jóvenes, de estratos populares, digamos, a través de modelos de masacres y de ajuste de cuentas, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que tenemos. Y esto, evidentemente, ha generado, ¿no es cierto?, un contexto de enorme incertidumbre, de un debate desde el punto de vista de la confianza de las personas en la institucionalidad, de un miedo que está en las calles, digamos, un candidato presidencial fue asesinado, varios alcaldes, y un nivel de respuesta social que se acerca más a la anomia, ¿no es cierto? Es decir, otra vez hemos vuelto a tener niveles de migración muy parecidos a la crisis del 99, fue muy parecida a cuando hubo la dolarización, ¿no es cierto? Hoy somos penosamente, después de Venezuela, el país que expulsa más personas por el estrecho del Darién. Digamos, calculamos que el año anterior se calcula que alrededor de 150, 160 mil personas
huyeron del país, ¿no es cierto? Por miedo, por falta de oportunidades, etc. Entonces, esta problemática, digamos, es una problemática inédita, ¿no? Que rompe muchas de las lógicas que teníamos. Es decir, ¿qué hace un Estado nacional para enfrentar esto? Si tienes una economía política, vamos a decir así, del crimen organizado. ¿Cómo enfrentas y cómo resuelves? Tal vez uno explica desde esa perspectiva esfuerzos como los de hace pocos días, digamos, esta cumbre en la que estuvo Petro y López Obrador, respecto a la necesidad de establecer un abordaje más global a un problema que claramente nos desborda. Digamos, yo entiendo que en el caso, digamos, de la cuenca del Río de la Plata, digamos, no tiene esta magnitud, aunque escucho cada vez cosas más complejas, digamos, en la zona de Paraná, etcétera, en varios lados, pero claramente, digamos, esto es lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? Una cooptación, ¿no es cierto? Una subordinación de la sociedad y del Estado. Entonces, yo quisiera plantear esto, no quiero meterme en más detalles, bueno, si hay gente que tiene interés podemos darle una vuelta, pero este es un problema, digamos, claramente que desborda, ¿no es cierto?, por arriba, por abajo y por los lados, el típico problema público que estamos acostumbrados a tener. En el comienzo del mandato de Lasso, que es el presidente que ahora está viviendo, digamos, en sus últimos días, había la figura, digamos, de un militar que entraba valientísimo a destruir las cárceles. Entonces él dijo que iba a poner orden en las cárceles. Bueno, el tipo, como entenderán, no ha puesto orden en ninguna cárcel porque evidentemente le desborda, ¿no es cierto? Los allanamientos a las cárceles han encontrado desde, digamos, arsenales enteros, ¿no es cierto? Nodos de comunicación, digo, cosas que ya, no sé, digamos, una piscina de tilapias para la exportación, ¿no es cierto? En fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar se ha encontrado en las cárceles, que supuestamente son espacios privativos, ¿no es cierto?, de soberanía estatal. Si hay algún lugar que el Estado es el soberano y único, debería ser las cárceles, ¿no es cierto? Bueno, aquí lo has encontrado exactamente todo y está bastante claro que una parte importante de eso ocurre en esa lógica. Lo que es increíble, ¿no es cierto?, es que una parte no menor de la población y mucho de la opinión publicada plantea que para enfrentar esto, ¿no es cierto?, lo que tenemos que hacer es desarrollar una estrategia más o menos parecida a la de Bukele, ¿no es cierto? Y entonces tenemos un sistemático proceso de la buquelización del debate, ¿ya? Y entonces la buquelización consiste fundamentalmente en establecer una política de mano dura, básicamente contra la delincuencia, disminuir los mecanismos que puedan suponer, digamos, unas constituciones de derechos y hacer una abstracción respecto de la naturaleza, digamos, estructural y social de esto. Porque, claro, digamos, uno dice, ¿cómo es posible que, digamos, ocurra este desangre tan grande? Y es que tenemos barrios y comunidades campesinas que terminan siendo productoras permanentes de jóvenes que no estudian y que no trabajan. Y entonces somos una fábrica, digamos, de producción de mano de obra para el crimen organizado. Y entonces hoy comenzamos a tener reclutamientos de niños de 11 años o de 12 años a las estructuras del crimen organizado, ¿no es cierto? Entonces, este me parece que es ahí un tema muy fuerte, ¿no es cierto?, que interpela, por ejemplo, a la función judicial, que interpela la lógica del Estado de Derecho, que interpela la noción respecto de el Estado como garante de la vida, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces yo creo que este es un elemento muy complejo. El segundo elemento, digamos, que vivimos en paralelo es que esta crisis no encuentra un Estado o un sistema político con capacidad de enfrentar. Encuentra un Estado debilitado, ¿no es cierto? Ya esto lo vimos en el caso del COVID, porque evidentemente, digamos, la discusión respecto a la privatización del Estado, que yo creo que incluso es una discusión un poco pertinente ahora, ¿no es cierto? Porque a veces hemos pensado que la privatización es un problema de si privatizamos la recolección de basura o la provisión de agua o el puerto, ¿ya? La cosa es mucho más compleja porque cuando se plantea la lógica del Estado mínimo y resulta que socialmente tienes que enfrentar, por ejemplo, esta problemática de seguridad o, por ejemplo, el COVID o, por ejemplo, el cambio climático,
no solo que no tienes manos para hacer, sino que no tienes cabeza para pensar. No sé si me explico, ¿no? La parte más terrible de la privatización no es que un privado recoja la basura de una ciudad. La parte más terrible de la privatización es que el Estado se convierta en una entidad inepta, que no es capaz, digamos, de predecir, que no es capaz de prever, que no es capaz de anticipar, que tiene que buscar a alguien que le ayude a pensar cómo se maneja un dato, cómo se hace un algoritmo, cómo se construye un mapa de riesgos. No sé si me explico, ¿no es cierto? Es decir, esa me parece a mí, por eso yo ahora estoy trabajando mucho sobre el tema de las capacidades públicas, porque me parece que esas viejas capacidades fiscal, toda esta cosa son un poco del siglo pasado. Hoy necesitamos presentar, digamos, un Estado del siglo XXI. Y claramente ese Estado del siglo XXI debe tener capacidad anticipatoria, ¿no es cierto? Capacidad de moverse en contextos de incertidumbre, de poder ser inteligencia social concentrada, ¿no es cierto? Condensada. Y entonces, el tema del COVID y ahora el tema de seguridad, enfrentamos, digamos, con un Estado plano, con un Estado con cero capacidades, ¿ya? Y entonces nos toca andar buscando un consultor, ver quién ha resuelto este problema en algún lado, si, no sé, los Estados Unidos o Israel nos puede ayudar a pensar qué hacemos en seguridad, si es un problema de comprar más armas, ¿no? Es decir, esta es una cosa muy compleja, ¿no es cierto? Es decir, la incapacidad de pensar de una manera profunda esta problemática. Y además, digamos, esto nos encuentra en un contexto de un sistema político tremendamente debilitado y fragmentado, ¿no es cierto? Al punto que, no sé si voy cerrando ya, estoy un poquito pasado, estamos ahora en este contexto de muerte cruzada. Nosotros vamos a elecciones una semana antes que ustedes, pero debimos haber ido a elecciones nosotros 2 años después. Lo que pasa es que se aplicó una figura llamada muerte cruzada. Esta figura muerte cruzada es que se inició un proceso de impeachment al presidente. El presidente disuelve la asamblea a medio periodo, pero también se va a la casa. Y entonces lo que tenemos ahora en octubre es, vamos a decir así, digamos, el capítulo final de un gobierno, que básicamente es un gobierno de una de este presidente actual, que es dueño de un banco, ¿no? Que se vendió como la imagen de la eficacia, digamos, es dueño del segundo banco más grande del país, y bueno, en este punto estamos, ¿no es cierto? Es decir, una incomprensión absoluta de lo público, ¿no? Y en eso estamos en este momento. Sin embargo, digamos, hay un problema muy grave de legitimidad del sistema político. Termino diciendo que, por supuesto que hay algunos elementos de alegría y de esperanza, ¿no es cierto? En esta misma última elección, por ejemplo, la juventud votó mayoritariamente por la preservación de la selva amazónica y no explotar el Yasuní, ¿no es cierto? Que era una explotación petrolera que eventualmente podía tener impacto. Pues la gente joven, en medio de un contexto así, vota, digamos, por una alternativa ambientalista, ¿no es cierto? No obstante, yo creo que sí es importante decir, y en esto tal vez algún paralelismo con lo que ustedes están viviendo ahora, hay un proceso de descreimiento profundo en el Estado. Y hay un proceso de debilitamiento muy profundo de los lazos de cohesión social. Esto es así. Es decir, eso es lo que estamos viviendo. Probablemente tengamos que apelar a un conjunto de otro tipo de explicaciones, ¿no es cierto? El debilitamiento de los tradicionales instrumentos o mecanismos de socialización, ¿no es cierto? La familia, la escuela, el sindicato, la penetración en un nivel ya profundo, ¿no es cierto? Como algunos autores llaman, en el nivel de la micropolítica de las redes, un proceso de individuación enorme, ¿no es cierto? Esta idea de que alguien, digamos, ponía esto en alguna red social, ¿no es cierto? Es decir, vendo zapatos usados por Instagram, ¿no? Y creo que mis valores son los mismos que el dueño de la cámara de la cadena de supermercados más grandes. No sé si me siguen el chiste, ¿no? Digamos, yo vendo zapatos en Instagram usados, pero supongo que mis valores de libre mercado y que me voy a hacer yo mismo y toda esta historia están más ligados al tipo que es el más rico del país, ¿no es cierto? Y entonces, efectivamente, lo que estamos viviendo es que una parte del voto popular es un voto de derecha, ¿no? Y me parece que eso realmente es una cosa muy compleja, tremendamente compleja y dolorosa, que no debería ponernos
más bien lo pongo en positivo, que debería plantearnos, digamos, desde un campo más progresista, en un profundo proceso autocrítico. Porque si esa es la realidad, nosotros no podemos seguir planteándole a la gente, ya lo hicimos y estábamos mejor. La gente quiere resolver el futuro, no quiere apologías del pasado. ¿Ya? Está muy bien porque esa historia nos ayuda, pero básicamente debemos ser capaces de construir caminos de futuro, ¿no es cierto? Aquí no está en juego las historias del pasado, aquí lo que está en juego es básicamente la expectativa del futuro. Bueno, lo dejo por ahí, perdónenme, pasé un poquito y digamos, quería de todas maneras graficar a partir del ejemplo, ¿no es cierto?, la necesidad de una geometría distinta para poder hacer la aproximación. Necesitamos un Estado y unas capacidades públicas, insisto, digamos, mucho más deliberativas, que puedan predecir, que puedan articular, que puedan hacer sinapsis con la sociedad. Necesitamos otro tipo de conexiones y probablemente un andamiaje conceptual que nos permita entender las problemáticas actuales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Augusto, y damos lugar a alguna ronda de preguntas, tanto para Daniel como para Augusto. Vamos a chequear si hay alguna pregunta escrita en el chat, y si no, les damos la posibilidad de abrir el micrófono. Les vamos a pedir que la pregunta sea concreta, concisa, así entonces podemos aprovechar mejor este tiempo que nos queda. ¿Pueden abrir el micrófono directamente? ¿Sí? Sí. ¿Qué tal? Francisco Lenin, de Colombia, para Augusto. Durante el proceso del uribismo, de la gestión del uribismo, muchas mafias se fueron apropiando de casi todos los sectores productivos del país. Y, pues por un lado, hay una tendencia de las juventudes y de la campaña de Petro por apoyar los sectores ecológicos, pero sin embargo, son las mafias las que están explotando las minas de oro, de petróleo, y hasta esa población que está en territorios alejados siendo prácticamente esclavizada por esa mafia. ¿Qué gestión se puede pensar? Además que son mafias, pues ahorita lo controla el cartel de Sinaloa. Muy bien. ¿Recogemos algunas? Sí. Muchas gracias. Ahora, Copiado. ¿alguna otra pregunta quieren hacer? Sí, Hola. buenas tardes. Ay, perdón, ¿quién quería hablar? No, habla vos primero, habla. A ver, Hola. Jacqueline. Adelante, Jacqueline. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, yo le quería también hacer una pregunta a Augusto, la verdad que es súper interesante lo que comentó. Me interesó sobre esto último que planteaba sobre pensar las nuevas capacidades, ¿no? Para nuevos problemas, los problemas del siglo XXI. Concretamente, digamos, ¿qué tipo de capacidades usted cree que debería ahora desarrollar el Estado? Porque entiendo y no sé, comparto al 100% esto de que cada vez más no solamente se terceriza la mano de obra, sino la mano de pensamiento, digamos, ¿no? El proceso de pensamiento del Estado. ¿Cuáles son estas capacidades que usted menciona o las que está refiriéndose? Le damos la palabra a... Sí, María Ángeles, muchas gracias, Jacqueline. María Ángela, ¿querés hacer tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Sí, también para el doctor Barrera, justamente. Bueno, antes que nada decirle que tenemos un amigo en común que es el doctor Galo Chiriboga Zambrano, de Ecuador. Así que, bueno, hemos estado por el tema de María de los Ángeles Duarte, aquí desde Argentina operando. Así que, bueno, un saludo antes que nada. Y yo quería preguntarle, gracias, doctor. Quería preguntarle justamente cómo ve usted la irrupción de la figura de Noboa, hijo, un empresario bananero con chances de ganar la segunda vuelta en Ecuador, en este sentido de lo que usted decía, ¿no? De la continuidad, de la reducción de las políticas públicas y cómo puede seguir afectando eso al Ecuador. Nada Gracias. más. Gracias. Bueno, ¿les parece hacer una ronda Sí, de respuestas? claro. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de abordar cada una de las tres inquietudes.
Mira, lo que está cada vez más claro, contesto un poquito lo de Francisco, ¿no? Hay dos aspectos en la pregunta que me parecen bien importantes, ¿no? Un aspecto es que efectivamente, digamos, esta dinámica del crimen transnacional es una dinámica que suele generar articulaciones de una serie de sectores. Es decir, por ejemplo, uno muy fuerte es la minería ilegal, ¿ya? Uno muy fuerte, digamos, es la trata de personas. Uno muy fuerte es el coyoterismo, ¿no es cierto? Que es todo el tema de la salida de la gente. Y entonces todo eso funciona en una sola lógica, porque estás hablando de territorios concretos, ¿no es cierto? Entonces, muy probablemente el canal logístico por el cual pasa la droga, ¿no es cierto? Es el canal a través del cual lavas el dinero y probablemente por ahí entran las armas. No sé si me explico, ¿no es cierto? Entonces comienzas a tener una geografía tremendamente compleja. Y claro, lo dramático de esto es que en la medida en que no seas capaz de responder como Estado a condiciones materiales de vida de la gente, no le puedes decir a la gente mañana viva de lo que sea, ¿no? No sé si me explico, es decir, no es que vas y le vas a hacer un discurso, digamos, moral, ¿no es cierto? Deja de producir, no, tienes que darle condiciones materiales, ¿no? Hay algunos estudios que son dramáticos. Sería algo muy paradójico con la explosión de las dragas de oro en un territorio colombiano. Eran dragas, ¿cómo eran? Dragas del mafioso, administradas por Sinaloa, y pero quedó la población sin trabajo. Esos territorios. Claro. O sea, es complicadísima la situación. Eso es durísimo, ¿no es cierto? Y entonces te plantea, y yo quiero problematizar sobre esto, como ustedes ven, digamos, en este tema del crimen transnacional, hemos discutido desde las relaciones geopolíticas China, Estados Unidos y México con el tema del fentanilo, y ustedes ven que recurrentemente comienza a ser un tema, pero también hay esta dimensión hiperlocal, ¿no es cierto? Porque a lo que dice Francisco, ¿no es cierto? Es decir, tú vas y enfrentas la minería ilegal, ¿no es cierto? Y rompes y lo que sea la draga que está ahí. Pero bueno, ahí tienes una comunidad que está viviendo de eso, ¿no es cierto? O digamos los estudios que se hacían en la zona de San Lorenzo, ¿no es cierto? En la zona de San Lorenzo, muchísimos jóvenes sin empleo y sin educación, ¿no es cierto? Y era Vox Populi que te pagaban 150 horas al día por trasladar un paquete de una ribera a la otra del río. Esa es, digamos, la situación en ese contexto. Entonces, muy complejo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, a esto, y con esto quisiera pasar un poquito a la segunda pregunta. Mira, lo que todos enseñamos, digamos, de alguna manera en los cursos de los doctorados de políticas públicas es, digamos, la tradicional caracterización de las capacidades públicas, ¿no es cierto? La capacidad fiscal, la capacidad jurídica, la capacidad, las típicas capacidades, ¿no es cierto? Desde la época de Oslag, etcétera, etcétera. Y entonces ya, todo bien, pero está claro que hoy necesitas nuevas capacidades. Por ejemplo, necesitas una capacidad de anticipación. ¿Ya? Claramente necesitas capacidad de anticipación. Es imposible gestionar en un Estado si no eres capaz de construir efectivamente unos escenarios, y eso no es ni adivinación, ni es solamente una metodología, es capacidad de ir modelando, ¿no es cierto?, el futuro. Necesitas una capacidad de lo que se llama coordinación intertemporal, ¿no es cierto? Esto pasa mucho, voy a poner un ejemplo, digamos, yo doy un curso de políticas públicas urbanas y en la primera clase, yo siempre cuento esto, les pregunto a mis estudiantes que me respondan al final, ¿cuánto tiempo se pueden demorar en revertir la segregación urbana espacial en una ciudad? ¿Ya? Entonces, 1 año, 2 años, 5 años, estas ciudades nuestras son tremendamente segregadas. No, y todo el mundo dice, no, 15 años, 20 años. ¿Qué significa eso? Significa que si no tienes capacidad de una relativa estabilidad en políticas transformativas, no vas a poder modificar esa situación, porque no estás operando sobre un papel en blanco. El primer gran error que uno cree cuando entra a ser autoridad o cuando entra a trabajar en investigación es que operas en un papel en blanco. No operamos en papeles en blanco. Operamos en contextos restringidos.
Cuando uno gestiona una ciudad o un estado, operas un montón de restricciones. Más de la mitad de tu tiempo está en gestionar las restricciones que has heredado. No es verdad que refundas, así vengas con un espíritu absolutamente refundacional. Hay un conjunto de restricciones económicas, políticas, culturales, etcétera, que te establecen, digamos, un contexto de oportunidad. Entonces, capacidades de anticipación, capacidades de coordinación intertemporal, capacidades analíticas, capacidades, digamos, de construir sinergias sociales, ¿no es cierto? Capacidades de generar agendas intersectoriales. O sea, esto, además, todo esto que estoy diciendo, digamos, para quienes estamos en este tema, no es ninguna novedad. Esto decía Carlos Matus para hacerle homenaje hoy, 11 de septiembre, hace 50 años, ¿no es cierto? Hace 50 años, Carlos Matus, que trabajaba en el gobierno de Allende, ya planteaba que salgamos, digamos, de esta idea de que hay un sujeto que piensa y un objeto que es la realidad, que es modificable. Él ya hablaba de la planificación estratégica situacional y planteaba que hay actores y situaciones, ¿no es cierto? Cuando dice las cosas están yendo bien o mal, la pregunta es, depende de para quién. No. Las cosas no es que van o bien o mal, es depende de para quién. Entonces, ese conjunto de capacidades, y yo podría incorporar, por ejemplo, no por un fetichismo tecnológico, pero digamos la capacidad de procesamiento y de generación de información. O sea, no puede ser, digamos, que los desarrollos tecnológicos que tienes ahora están fundamentalmente situados en la gestión privada. O sea, no puede ser que tengamos sistemas burocráticos que son del siglo XIX y para mandarnos un WhatsApp con la Conchinchina tengamos un aparato así. Y para sacar un papel en un ministerio tenemos que hacer un trámite de 20, o sea, no puede ser. No sé si me explico, es decir, esas capacidades, digamos, configuran, entonces, porque claro, digamos, supuestamente estamos defendiendo ese Estado y estamos construyendo un horizonte de expectativa frente a la sociedad de ese Estado. Entonces, me refiero a esas capacidades. Hay alguna gente que está pensando en eso, digamos, si alguien tiene interés, podemos discutir eso un poquito más. Y bueno, lo que planteaba un poquito María Los Ángeles, mira, que es una cosa que tiene una cierta similitud con lo que ocurre aquí, ¿no es cierto? Es decir, esta especie de debilitamiento de la capacidad reflexiva de lo social te conduce, digamos, a falsos dilemas. El dilema de lo nuevo o lo viejo. ¿Ya? Y entonces el dilema de lo nuevo y de lo viejo es un dilema tremendamente complicado, porque en países en donde ya ha habido, por ejemplo, gobiernos progresistas, al parecer esos gobiernos progresistas parecen que defienden lo viejo. Y entonces muchas veces tienes, digamos, caras nuevas, discursos supuestamente disruptivos, formas, digamos, supuestamente confrontativas, que hoy en muchos de los casos están más en el contexto de la derecha, digamos. Seguramente usted lo conoce, un colega argentino, Pablo Stefanoni, tiene un libro lindísimo, ¿no? Y entonces ahora es el discurso de la derecha el que aparece disruptivo. Entonces resulta que nosotros tenemos que defender al Estado, defender ciertas cosas, y el discurso de la derecha parece disruptivo, ¿no es cierto?, innovador. Entonces ese es un elemento muy complicado que yo creo que tenemos que gestionar. Y esto es un poco lo que uno comienza a ver en la configuración de la segunda vuelta electoral. Porque efectivamente lo que tú tienes es ni más ni menos que el hijo del mayor exportador de banano del país. O sea, de las fortunas que se han hecho durante el último siglo, ¿no es cierto?, a partir de la explotación a los trabajadores, etcétera. Pero eso hoy tiene el ropaje de lo nuevo, ¿no es cierto?, que es un chico de 35 años, estudiado en Harvard, que hace TikTok desde el gimnasio, etcétera, ¿no es cierto? Es lo nuevo. Y entonces lo viejo es defender los derechos, defender el Estado, defender la ley, defender la equidad. Entonces ahí tenemos un problema de fondo y de forma, me parece a mí, de cómo construimos efectivamente mayor nivel de capacidad transformativa en nuestra política, ¿no? Bien. Hay unas preguntas en el chat. Sí, y podemos. Darle la palabra a Daniel. Daniel, ¿querés tomar algunas de las preguntas? Y mientras tanto voy a leerte una pregunta también de May Cepeda para vos. Dice, quisiera consultar a Daniel García Delgado su opinión
en relación a la necesidad de políticas públicas o legislaciones que permitan fortalecer el Estado argentino en el marco de la debilidad o la irrupción o intromisión de los medios hegemónicos y del partido judicial en las políticas del Estado. Y sigue, en esa misma línea, más bien la intromisión de los medios y de la injusticia, entre paréntesis, en la agenda estatal y por ende la generación de sentidos sociales en función de sus intereses que son opuestos a los gobiernos nacionales y populares. Y leo una pregunta que es para ambos. Dice Eduardo Palma, saludos desde Ecuador, un fuerte abrazo a todos, qué gusto ver al doctor Barrera. Una pregunta para Daniel García Delgado. ¿Se podría catalogar a Milei como el candidato del rechazo de la población a la política tradicional? Un progresismo tibio da espacio a la incubación de propuestas y candidatos como Milei, se vuelve a preguntar Eduardo. ¿Cómo es? Volví a repetir la pregunta. La última pregunta, en línea con la anterior, dice si un progresismo tibio da lugar a la incubación de propuestas y de candidatos como Milei. ¿Contesto o específico? Adelante, adelante. No sé por qué. Esa última me resultó estimulante en el sentido de que si Milei es un rechazo a la política tradicional, a mí me parece que en realidad es un rechazo a la política, no a la política tradicional, a toda política. Cuando rechazás al Estado, cuando rechazás derechos, cuando rechazás a los movimientos sociales, cuando rechazás a la figura del papado, de los movimientos sociales, estás haciendo un rechazo a toda política y a toda vivencia comunitaria y de articulación social. Es un rechazo a la política y al etos cultural profundo de la sociedad. En ese sentido, no creo que sea la política tradicional. Efectivamente, creo que sí, el progresismo tibio, que podría asociarse a la socialdemocracia, y en este caso a la gestión de Alberto Fernández, da lugar, sí, sin duda, a la posibilidad del desencanto y de la bronca contra la política. Sí, ciertamente, pero también no es eso solo, son los factores de poder que yo mencioné, las democracias condicionadas, ¿no? Digamos, uno mencionó, una de las preguntas, el tema del Poder Judicial. Hay una reforma del Poder Judicial por abajo que me parece interesante, empezar a obligar a los fiscales a trabajar en el terreno, a movilizarse contra el crimen organizado, movilizar también a la UIF, o sea, las organizaciones de lavado de dinero, para seguir la ruta del lavado de dinero y del narcotráfico como formas más efectivas de controlar, y también una cierta tecnificación del control de las ciudades por cámaras, botones antipánico, etcétera, que generan una cierta actualización. Son más capacidades las que se están planteando para luchar contra la inseguridad y el crimen organizado. También creo que hay que modificar más profundamente el Poder Judicial. El Poder Judicial es muy estamental, muy poco democrático, es muy vinculado al lawfare norteamericano. Nosotros tenemos que generar otra Corte Suprema, necesitamos generar algo a lo que plantea AMLO en México, una democratización de los jueces y de la elección de los fiscales y de los jueces, me parece interesante.
También me pareció interesante lo que plantearon AMLO y Petro en el combate al narcotráfico, que no es un problema solo nacional, es un problema que la región debería encarar. No es un problema solo de Ecuador o de la Argentina. Me parece que es un problema de un bloque del sur o de un bloque más amplio, que el tema climático, narcotráfico, cambio tecnológico y todo, generen un bloque que pueda luchar y generar capacidades. O sea, yo veo el tema de capacidades, pero también vemos el tema de la construcción de poder. Necesitamos construir poder con respecto a los organismos internacionales de crédito. Si nosotros seguimos en el FMI y los organismos occidentales de crédito, no vamos a salir nunca. De allí que exista un poder que está emergiendo en el mundo, una revolución del sur global, que puede ser muy positiva si la podemos aprovechar. Nosotros en este momento podemos ser, si lo aceptamos, miembros del BRICS. Somos miembros del G20 y del BRICS. Eso te daría un poder más grande ya. El BRICS es más importante. Tenemos que aceptar las capacidades o el poder potencial que tiene nuestra región o nuestro propio país. El BRICS tiene más poder o más PBI que el G7. Está desdolarizando el mundo y está construyendo otras posibilidades de intercambio entre el sur global. Me parece que si gana un partido que acepta entrar al BRICS y se une con Lula en un esfuerzo de región de Mercosur, de UNASUR y de desdolarización de las transacciones, me parece que vamos a ganar en capacidades y en poder. No es simplemente el tema de la desdolarización, es una capacidad, pero es poder, porque el dólar es el poder de la hegemonía norteamericana. Entonces, me parece que es un conjunto de aumento de capacidades, pero también de cómo recuperar poder y soberanía interna del Estado y externa. Y con esto quiero ser un poco esperanzador respecto de las posibilidades que tiene en concreto la Argentina, que conozco más como situación, en caso de que gane una opción popular distributiva en un marco de cambio del poder mundial y del cambio del poder regional. Esto, el tema climático lo tiene muy claro Lula y lo tiene muy claro Petro. Tenemos que resolverlo en conjunto. Lo mismo la criminalidad y las organizaciones del crimen organizado. Y me parece que también políticas, no diría ambientalistas solas, de industrialización. Si vamos al ambientalismo solo, si no generamos valor agregado, industria, pyme y cadenas de valor, nosotros nos vamos a quedar con precarios y nos vamos a quedar con los grupos que venden banana y soja. Y me parece que esa no es la solución. Nosotros tenemos que vender el valor agregado de nuestros productos primarios y generar tecnológicamente productos desde autos, baterías, satélites, en fin, tenemos una capacidad tecnológica para producir competitivamente para el mundo. O sea que me parece que no solamente hay que ver los problemas, sino que ver las potencialidades de reconstruir el poder soberano del Estado y de la sociedad. Con los movimientos sociales, con el movimiento de los trabajadores, con el movimiento ambientalista de la mujer, de los pueblos originarios. Me parece que hay que, sí, articular Estado con estos movimientos sociales y me atrevería también con un poder humanístico que viene también de Papa Francisco, de las 3T, articular el tema del derecho al techo. Acá necesitamos hábitat para la gente, pero en serio, necesitamos construir vivienda en serio para los jóvenes, no que salgan por lotería en el procrear nada más, sino crear en serio vivienda con un banco hipotecario que esté financiado por los bancos
Acá se privatizó el banco hipotecario, bueno, hay que generar un nuevo banco público para la vivienda bancado por el sistema financiero que banque la vivienda. Tenemos que bancar el acceso a la tierra. El acceso a la tierra ahora lo tienen los grupos sojeros, como podría ser los bananeros, supongo. No, los grupos sojeros, nosotros tenemos que darle tierra a la agricultura familiar, tenemos que dar crédito para que la gente tenga acceso a la tierra. Hay una definición de doctrina social que dice el acceso universal a los bienes. Tenemos y la gente tiene derecho a tener tierra y el Estado tiene que facilitárselo. Y tenemos también derecho al trabajo digno. Y creo que en eso ya se empiezan algunas medidas a generar un poco de eliminar el impuesto a las ganancias, dar insumos, impulso a las pymes, a las pequeñas y medianas industrias y a las regiones, a la región norte del país, a la región sur. Me parece que tenemos algunas ideas y algunas previsiones del futuro. Creemos que hay un mundo que está cambiando en contra del poder mundial que ha sido hegemónico hasta ahora. África se está independizando, Asia se está independizando, América Latina tiene que también asociarse a un movimiento de emancipación del nuevo orden mundial. Me parece que también forma parte del debate actual. Bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias Augusto. Ya estamos casi al final de nuestra actividad y nos queda un bloquecito más que lo vamos a hacer con Agustina para comentarles algunas dinámicas de la cruzada. Pero no queremos cerrar sin darle la palabra finalmente a Augusto, si quiere agregar algo más o quiere cerrar con alguna idea. Y ya si no, ya los despedimos a ellos y pasamos a este último momento que nos queda de la actividad. Sí, no, bueno, agradecerles. Yo de todas maneras sí quisiera enfatizar en la necesidad de, en alguna de las preguntas que se plantea, digamos, me parece que sí hay necesidad de repensar cuáles son los clivajes sobre los cuales se construyen mayorías sociales en este momento. O sea, me parece que este es un gran desafío, los clivajes en torno a los cuales se construyen mayorías sociales, porque efectivamente yo tengo la impresión, digamos, que digamos, el peso importantísimo de la juventud en nuestras sociedades, la más potente transformación que hemos tenido en estas décadas, que es la revolución feminista, digamos que modifica, que no solamente tiene que ver, digamos, con los derechos de las mujeres, sino con las formas de construcción de una sociedad y de un poder político patriarcal. La incorporación de la perspectiva ambiental son elementos muy importantes. O sea, son elementos claves, digamos, con los cuales uno tiene que repensar un poquito los clivajes en torno a los cuales se configura. Les agradezco muchísimo el tiempo y bueno, ojalá queden sembrada alguna idea que pueda ser útil. Muy gentiles por la invitación y un gusto. Nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias Augusto, muchas gracias Daniel. Y bueno, con esto brindamos un aplauso y damos por inicio a nuestra maestría. Ahora sí vamos a hacer un último momento con algunas dinámicas, pero ya tanto a Daniel como a Augusto los liberamos, así que... Y también liberamos a quienes no formen parte de la octava cohorte de la maestría de Políticas Públicas y Desarrollo, que ya estamos por finalizada la jornada de apertura. Nos quedamos únicamente con quienes inician la cruzada para conversar algunas cuestiones generales de eso. Así que nos tomamos 2 minutos y comenzamos con la última, con la última parte. Y no sé, Daniel, si vos querés... Bueno, Daniel se fue, justo le iba a dar si quería cerrar con algo, pero bueno, Augusto, muchísimas gracias. Nos tomamos un minuto y ya volvemos.
Bueno, buenas tardes nuevamente a todas y todos. Vamos a dar inicio, mientras Alejandro va a despedir a Augusto, de esta última parte. Este momento tiene como objetivo poder conocernos, poder conversar algunas ideas generales respecto de la dinámica de cursada de esta maestría, que es una maestría virtual. Me presento, ya me conocen porque me vieron en el campus virtual. Yo soy Agustina Gradín. Soy coordinadora académica del programa de maestría, junto con Alejandro Casalis, formamos parte del equipo de coordinación, y también nos van a estar acompañando dos docentes tutores, que son Darío Di Giacomo y Alejandra Rakowski, que van a estar prontamente compartiendo con nosotros en el campus virtual la cursada. Algunas cuestiones que me gustaría conversar. Nosotros dimos hoy inicio a la cursada de la maestría. Con esta jornada de apertura damos inicio académico del programa, y con esto queremos invitarlas a que recojan todos estos cuestionamientos, estas reflexiones que tanto Augusto como Daniel nos compartieron, para poder enfocar la cursada que viene por delante y poder ir construyendo y pensando colectivamente sobre estos temas e intercambiando las diferentes espacios y recursos que tiene el campus virtual. Ustedes ya saben, pero se los recuerdo, la maestría es un programa que está compuesto por 15 materias que se cursan de forma intensiva y secuencial a partir del próximo jueves, que vamos a dar inicio con la primera materia. La primera materia que vamos a cursar es la materia Teorías del Estado, y en esa materia van a encontrar que va a estar un docente responsable de la materia, que en este caso va a ser el doctor Daniel García Delgado, y van a tener el acompañamiento de, como les decía, el equipo de docentes tutores, que son para esta corte Darío Di Giacomo, que es magíster en políticas públicas, y Alejandra Casalis, que es magíster en relaciones internacionales. Ambos dos forman parte del equipo de docentes del programa y del área de políticas públicas, y ellos van a estar acompañándoles durante la cursada las cuestiones que tienen que ver con la dinámica de cursada, la realización de las actividades, el aprovechamiento de los diferentes contenidos y recursos que tiene cada una de las materias, y van a estar teniendo una mirada transversal de su participación y de su desarrollo dentro del programa. ¿Sí? Los docentes responsables de cada materia elaboran los contenidos, tienen las clases. Ahora les voy a contar un poco más sobre eso, y son quienes corrigen los trabajos finales de cada seminario, y los docentes tutores son quienes los acompañan y van resolviendo cuestiones que suelen aparecer de la cursada cotidiana de nuestra maestra. Como les decía, el programa empieza este jueves con la primera materia de Teorías del Estado. Ustedes ingresaron, si no lo hicieron, los invitamos a hacerlo, ya al campus virtual de la maestría. El campus es nuestra aula, es nuestro espacio de trabajo a lo largo de los próximos 2 años, es donde vamos a estar realizando todas las actividades. Ustedes ahora tienen únicamente habilitada la que es la pestaña de inicio del campus, donde ustedes pudieron ver la cartelera, vieron que está, y si no lo vieron les recomendamos que lean la sesión inaugural de la Corte, que es una sesión donde, además de presentarnos quienes formamos parte del equipo, también presentamos el programa en el marco de nuestra institución, de la Flaxo Argentina, sus objetivos, y damos pautas de la dinámica de cursada que vamos a tener durante estos 2 años. La cursada, la maestría virtual, tiene una característica particular, que es que nuestra maestría es completamente asincrónica. ¿Esto qué quiere decir? Que no se exige que ustedes estén conectados dentro del campus en ningún momento en particular. Ustedes pueden ingresar al campus en cualquier momento del día y de la semana, según sus propias según su propia organización profesional, familiar, militante, lo que fuera. Las materias que se cursan de forma intensiva, van a ver que se les va, el día jueves, van a encontrar que se va a habilitar una nueva pestaña en el campus, que se va a llamar TE, que es Teoría del Estado, las iniciales de la materia, y en donde va a estar, donde se va a ir desarrollando toda la materia y sus diferentes contenidos. Cada materia está compuesta de 10 sesiones, cada sesión es el equivalente a una clase, y las sesiones tienen diferentes formatos. Algunas son videoclase con lecturas
complementarias de bibliografía, otras son clases escritas desarrolladas especialmente para el contenido de las materias, que también llevan lectura de bibliografía, y otras son ejercicios de aplicación, que hay diferentes formatos y los van a ir conociendo a lo largo de la cursada, tanto de las primeras materias. Luego van a ver que a partir de la cuarta o quinta materia ya van a conocer todas las dinámicas del campus y de las materias y van a estar más ágiles en esa situación. Al principio uno va aprendiendo las diferentes formas de evaluación de las materias, no tengan problema que el equipo de docentes tutores va a estar acompañándoles también en cómo ir resolviendo cada uno de los ejercicios. Cuando ustedes ingresen en la materia van a encontrar que van a tener a disposición el programa académico de cada materia y el cronograma de sesiones. Este cronograma en particular es una herramienta muy importante para ustedes como estudiantes porque es donde van a poder ver de antemano, planificar cuáles son las sesiones que tienen video, cuáles son las que tienen clase escrita y cuáles son las que tienen actividades, para que ustedes también ya sepan de antemano en qué momento van a tener que realizar evaluaciones. La otra cuestión particular de cada materia es que, si bien, como les decía, la maestría es asincrónica, no requiere presencialidad, sí hay en cada materia 2 sesiones que son por Zoom, que son clases sincrónicas, que no es obligatorio participar porque la clase se va a grabar y quienes no puedan participar lo van a poder aprovechar la grabación a partir del día siguiente, pero sí es un espacio que es muy importante y es muy útil para quienes quieran tener intercambios directos con la o el docente de cada materia, ¿sí? Esto es importante saberlo porque si bien la maestría, insisto, no exige que ustedes estén conectados en esas videoconferencias, sí les recomendamos poder aprovechar esa oportunidad porque es una oportunidad de estar cara a cara con cada equipo docente y suele ser muy enriquecedor para el desarrollo de la materia, como también para realizar otro tipo de consultas, debates, discusiones, en fin, todo lo que ya sabemos. Estas videoconferencias suelen estar establecidas de antemano en ese cronograma, o sea que ustedes ya pueden desde el inicio de la materia saber cuándo va a haber una videoconferencia sincrónica por Zoom para poder organizarse, ¿sí? Para poder organizar sus agendas. Nosotros intentamos en la mayoría de los casos que sean en este horario, en el horario posterior a las 18 horas de Argentina, para facilitar la participación de quienes obviamente tienen cargas laborales. Entendemos que para las y los colegas que están en otras regiones, en otros países de la región, esto puede generar algunas cuestiones por el tema de la diferencia horaria. Argentina es el país más al sur y tiene un horario diferente obviamente a quienes los colegas de Colombia o de Centroamérica, ¿sí? Bueno, ahí nosotros vamos a intentar que siempre sea en un horario que sea manejable. Eso es importante para saber. Entonces, el cronograma de cada materia es importante revisarlo, tenerlo en cuenta para poder aprovechar las materias. Después, ustedes van a poder ingresar al campus en cualquier momento y día de la semana. Las clases se habilitan todos los lunes y jueves de cada semana alrededor del horario del mediodía de Argentina. Salvo en caso que haya feriado nacional, que eso, bueno, ya lo vamos a ir avisando y se mueve esa clase en particular. Pero sí es una rutina que nosotros tenemos, que todos los lunes y los jueves, a partir del mediodía, se habilita la clase correspondiente a ese día. A ustedes, cada vez que haya algún tipo de movimiento en el campus, les va a llegar una notificación a su correo donde les va a llegar un anuncio, en este caso escrito por mí, diciéndoles, esta semana se habilitó tal clase, la consigna de la actividad es esta. Y ustedes van a poder entrar al campus en el momento que ustedes puedan y ingresar. Sobre eso es muy importante que cada uno de ustedes pueda establecer su propia rutina de cursada, ¿sí? Su propia rutina de ingreso al campus, de aprovechamiento de los contenidos, de realización de las actividades, de participación de los foros de consulta. ¿Por qué? Porque en la dinámica, obviamente, la contracara a la flexibilidad que da la modalidad virtual y asincrónica es que uno a veces se sobrecarga de tareas y va acumulando clases para mirar, para leer, para desarrollar, ¿no? Entonces, para evitar eso, es muy importante que ustedes desde el principio tengan una rutina de ingreso al campus, si no es los lunes y los jueves, que sean otros 2 días, pero que sea respetado en su desarrollo. Como si fuera que vinieran a cursar a Flaxo
los días tales y tales días de semana y que puedan dedicarle 2 horas a cada una de esas clases para poder aprovecharlas, desarrollarlas y generarlas. La maestría es un programa de posgrado que depende principalmente de que ustedes puedan aprovechar esos contenidos, ¿sí? Que puedan aprovechar todo lo que se pone a disposición en el campus a partir de los equipos docentes y que puedan hacer el mejor uso posible, aprovechamiento de esos contenidos y la elaboración de los trabajos intermedios y de los trabajos finales. Todas las materias se aprueban con la realización de las actividades intermedias, que son en promedio entre 2 o 3 por materia. No es que todas las semanas hay una actividad, suele haber entre 2 y 3, y están organizadas para tratar de que no se junten, no se superpongan, para facilitar el desarrollo de las mismas. Para poder aprobar la materia tienen que haber desarrollado 2 de 3 actividades, por lo menos, ¿sí? Mínimo, 2 de 3 o todas, es lo posible, y presentar y aprobar lo que es la monografía final de cada materia, que la cual van a tener una consigna particular elaborada por los docentes y un plazo para su presentación. Ese plazo en general suele ser entre 1 mes y 45 días por finalizada la cursada de la materia. Y aquí hay otro tema para tener en cuenta y que es importante para organizarse. En general suele pasar que uno empieza a acumular trabajos finales de materias, ¿sí? Y esto ya lo sabemos por experiencia, van a ser la 8ª corte, tenemos otro programa de maestría que ya va por la número 13, 14, que suele pasar que llega un momento que hay un cuello de botella porque acumulamos un montón de trabajos prácticos y nosotros tenemos la paciencia suficiente para organizar esas entregas de la mejor forma posible. Pero es importante tenerlo en la cabeza porque no es únicamente aprovechar las clases, sino también poder elaborar esa monografía y aprobarla, porque es importante aprobar las materias para poder luego aprobar la tesis. Una de las particularidades es que las consignas van a ver, en la mayoría de los casos, las y los docentes orientaron las consignas de los trabajos finales en relación a sus temas de tesis, para que ustedes puedan, desde el principio, ir aprovechando cada materia para ir haciendo diferentes aproximaciones a lo que va a ser su trabajo de tesis, que es con el trabajo que se obtiene el título de magíster en políticas públicas y desarrollo. Así que ahí van a ver que eso va a ser un proceso que les va a servir cada una de esas monografías, aún aquellas que a priori uno piense que están muy alejadas de los temas de interés en la tesis que ustedes quieren desarrollar, puede pasar, ¿no? O sea, cada uno tiene un tema en particular que quiere desarrollar y por ahí hay materias que se acercan más y materias que no tanto. Igualmente todas desde diferentes formas van a aportar a la elaboración de ese trabajo final de la maestría. Y lo último, y en realidad ya me callo para dar lugares a las preguntas, es que el programa, además de las materias obligatorias, tiene 3 talleres. Un taller, y digo taller porque son materias que tienen otra dinámica diferente a las materias que les acabo de contar, ¿sí? Un primer taller que es el taller de planificación de políticas públicas, que es una materia obligatoria del programa, que es muy interesante y que por su característica, porque es un taller práctico de aplicación de lo que es el proceso de diagnóstico y planificación y evaluación de una política, tiene una dinámica cursada diferente. No se cursa de forma intensiva en 5 semanas distribuidas en 10 sesiones, sino que se cursa a lo largo de 2 meses y medio en 10 sesiones con sesiones semanales que permiten la elaboración de los trabajos intermedios. Tiene una mayor carga de trabajo individual, porque van a ver que a través de las diferentes sesiones van a ir construyendo el paso a paso de cómo diseñar una política pública. Que es muy rico, es muy enriquecedor a nivel del proceso de formación de ustedes y que requiere un proceso de trabajo intenso de su parte. Los otros 2 talleres, que también son intensos y tienen esta misma dinámica, parecida, no exactamente igual, son los talleres de tesis, que son los 2 talleres, taller 1 y taller 2, donde ustedes van a elaborar el proyecto de investigación con el cual van a desarrollar sus tesis de maestría. Estos 2 talleres están establecidos en el cronograma, en el caso de ustedes, el taller 1 el año que viene, lo que sería el 2024, y el taller 2 a fines, o sea,
a principios de 2025, que sería la finalización de su cursada de la maestría, ¿no? Una de las últimas materias. Para esos dos talleres en particular hay un equipo de docentes de taller de tesis, que son docentes especializados en la elaboración, en el acompañamiento en el proceso de elaboración de proyectos de investigación y que van a estar trabajando mano a mano con ustedes de una forma más intensiva y mucho más cercana, donde el objetivo es que ustedes puedan desarrollar su proyecto, con el que va a ser la herramienta principal con la cual van a elaborar su tesis. Y con esto, y con lo último que digo, es que para la tesis después, una vez que se finaliza la cursada de las 15 materias, tenemos desde el programa maestría, como les contábamos en varias oportunidades, diferentes dispositivos de acompañamiento en ese proceso que es el último proceso de la formación, que es el de la elaboración y aprobación de la tesis de maestría, con lo cual no tengan dudas que vamos a estar, si bien la cursada ya no va a ser similar, porque ya no va a haber una dinámica cotidiana de cursada en el campus, sí va a haber un fuerte acompañamiento de nuestra parte en ese proceso para que todos y todas puedan llegar a presentar su tesis de maestría y aprobarla y obtener su certificación. Creo que recorrí un montón de cosas, no sé si vos querés agregar algo más. Si no, podemos abrir a consultas, preguntas, que deben haber muchas. Por lo pronto sé que me mandó un mail María Ángela con que el foro de presentación estaba sin funcionar. Ya le pedí a sistemas que revisen eso porque no se puede contestar el mensaje que yo dejé. Pido disculpas. Gracias, María Ángeles, por avisarme. No, gracias a vos, al contrario. Justo te iba a preguntar eso, así que gracias. Sí, suele pasar en el mejor de los equipos, el último siempre. Yo pensé que todavía no podíamos responder, porque intenté varias veces y no encontraba, digo, bueno, soy una inútil, pero no. No, para nada, no, gracias. Yo pensé que nadie había participado y dije, qué mal, nadie quiere participar. Nadie se quiere presentar. Claro, y me llegó el mensaje de María Ángela diciendo que no se podían presentar porque efectivamente hay un error de configuración en el recurso del foro, que espero que a partir de mañana se resuelva rápido. Yo les voy a mandar un aviso de que está resuelto para que participen y nos podamos conocer, porque la idea es que podamos conocernos entre todos. ¿Sí? Si quieren, abran micrófonos, hagamos consultas. Hay una consulta de Olga, yo no pude ingresar al curso. No, puede ser que haya, con el tema del ingreso al campus, puedan haber múltiples problemas que tienen que ver con que estamos poniendo mal la clave del usuario o que todavía no te llegó los datos de acceso. Hay quienes se inscribieron en los últimos días recientes, o sea, desde el jueves a esta parte, pueden demorar en tener acceso porque hay un proceso de gestión de usuarios y de altas en el campus que demora más tiempo, no es instantáneo, entonces puede ser, Olga, que tenga que ver con eso. En todo caso, te recomiendo que si a partir de mañana no tenés acceso, nos mandes un correo al mail de la maestría, lo voy a dejar acá en el chat, pero al cual ya estuvieron comunicándose nuestra secretaria Julieta Campana, que además agradecerle que estuvo participando de la actividad y nos asistió en todo este proceso de inscripción. Les va a orientar a ver cuál es el problema. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está el correo de la maestría. Me parece que Sí. una R más, no, está No, bien. está bien. Para que quienes quieran tengan problemas con eso, nos escriban y se los intentamos solucionar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? ¿Los dejé sin palabras? Tengo una consulta sobre la elección de director o directora. Sí. Quería saber bien cómo podía ser, conocer más, tener más información al respecto. Excelente, May, gracias por la pregunta. A ver, ustedes van a encontrar en el campus virtual que cuando ingresen a la sección de inicio, en el costado, en lo que es el bloque izquierdo del campus, hay un bloque que se llama documentación, donde están los reglamentos, que son también instrumentos importantes del programa, que es el reglamento de cursada, el reglamento de tesis, el cronograma de materias, que está el cronograma de los próximos 3 seminarios, que son los que se van a cursar durante este año.
a partir de diciembre vamos a colgar el cronograma de 2024 para todo el año y luego en diciembre de 2024 el del 2025 que quedan las últimas 3 materias. Pero volviendo a la pregunta de Mike, el director o directora de tesis la selección del director o directora de tesis es una responsabilidad de él o la estudiante en relación a que debe seleccionar, debe identificar qué profesional, tanto docente de la Flaxo, de la maestría, como otros profesionales de otras instituciones académicas o de otros centros de estudios, o que no pertenezcan al ámbito académico, pero que tengan grado de magíster y quieran ser director o directora de tesis, que acompañe ¿Puede ser conicetista? Puede ser conicetista, por supuesto, aceptamos conicets. No, sí, puede ser. El requisito formal es que tiene que ser un profesional con título equivalente o superior al de magíster, o sea, tiene que tener una maestría o un doctorado, y que debe tener una relación con el tema de tesis, digamos, ¿no? Tiene que haber sido una persona que estudió, que investigó, que dictó clases o que trabajó en algún tema relacionado a nuestro tema de tesis. Pues lo más importante de todo es que tenga ganas de dirigir, ¿sí? Y que tenga el tiempo y la voluntad para hacerlo. Quienes no tengan dentro de sus posibilidades alguien que los dirija, nosotros vamos a acompañar y orientar en cómo seleccionar un director o directora de tesis. Nadie se queda sin un director o directora de tesis para elaborar su tesis, ¿sí? Pero es importante ir pensándolo porque primero es una buena forma de contactarse con equipos de investigación, equipos docentes que trabajan temas que nos interese y que nos gustaría formar parte, poder fortalecer algún vínculo que ya tenemos en lo profesional, en lo académico, o poder generar nuevos vínculos, ¿sí? Sí, que en eso nosotros este tema de los directores de tesis lo vamos a trabajar en el taller de tesis 1, que vamos a orientar cuando terminemos de pensar y de elaborar la primera parte del proyecto. Ahí les vamos a dar orientaciones de cómo seleccionar al director o directora de tesis. Ahí Ricardo hace una pregunta, Ricardo Moretti, sobre profundizar en la monografía. Ahí, Ricardo, el trabajo, y para todos, es un trabajo individual, es un trabajo escrito, es un trabajo que supone el análisis de, en general, una política pública, una dimensión de la política pública, o la profundización ya en términos más conceptuales de algún aspecto que haga a la materia. Nosotros recomendamos que esa monografía tenga un vínculo, una referencia con su tema de tesis. Entonces, a partir de la primera materia, sería recomendable que ustedes tengan alguna orientación de qué tesis querrían hacer. Muchos de ustedes cuando postularon y completaron el formulario de inscripción hablaron de la tesis que les gustaría hacer o cuál sería su tema, o de la continuidad de un tema de investigación que vienen trabajando desde el grado o de algún equipo de investigación. Ese es un punto a tener presente porque cada materia, como comentó Agustina, es una instancia para generar un insumo para la tesis. La segunda cuestión es la extensión de esa monografía, alrededor de unas 10 páginas. Sí. Totales, desde la carátula a la bibliografía. Y en segundo lugar, ¿cuánto tiempo es necesario para elaborar la monografía? Nosotros les damos, como dijo Agustín, entre 30 y 45 días para elaborar la monografía. Razonablemente, como es de esperarse, ustedes durante la cursada van a estar leyendo la bibliografía y van a estar haciendo los 2 o 3 trabajos prácticos que va a contener esa materia. Con lo cual van a llegar medianamente o sobradamente preparados a esa instancia de elaboración del trabajo final. De modo tal que no debe ser una instancia novedosa o sorpresiva para ustedes, pero sí es una instancia a la cual deben irse preparando, acompañando las instancias de lectura, de elaboración de los trabajos prácticos. Y luego la monografía tiene que dar cuenta, eso sí es muy importante, de la lectura de la bibliografía de la materia. Pero no solo y exclusivamente de esa lectura, porque un trabajo de investigación supone ampliar las fuentes y ustedes deben complementar con otros materiales que la materia no proporciona. Aproximadamente no hay una medida de cuántos textos conviene citar, pero
A ver. Hay algunas consignas de algunos profes, de algunos profesores que ponen un mínimo de citas, de lecturas citadas, incorporadas al texto. Dicen, tiene que haber por lo menos 5, 6, 10 textos de la materia incorporados en el análisis. Hay otros que son más amplios, pero en general Sí. hay un promedio. Y ahí es un dato, esto es simplemente un comentario para que lo tengan presente, cuando hablamos de 5 textos de la bibliografía citados, 10, en los que fueren, digo, no nos interesa o no nos gusta que ustedes hagan una cita o una citación de una cita de la bibliografía con extractos de párrafos, frases, sin el suficientemente análisis, es decir, que ese párrafo esté antecedido o precedido por una argumentación que permitan hacer un aprovechamiento y una justificación del texto. Quiero decir esto acá, evitar esas citas de cortar y pegar frases que efectivamente son interesantes y que hacen al objetivo general, pero sin el análisis o la producción propia de ustedes como investigadores, como alumnos, alumnas y como futuros cientistas sociales. Así que tengan presente eso de que tienen que integrar las citas a una argumentación que es una reflexión propia. Pero elaborar una monografía no es nada complejo y aquellos que vienen de las ciencias sociales o que vienen de otras disciplinas, seguramente ya de algún modo lo hagan o van a tener entrenamiento para hacerlo y los vamos a ayudar en eso. Última cuestión con temas monografías, algo importante para tener en cuenta es que la calificación mínima para aprobar la monografía es de 6, ¿sí? Es igual a 6, y que en caso de necesitar de sacar menos de esa calificación, se va a haber una instancia de representación de la monografía, ¿sí? Los profesores hacen una evaluación de la monografía, si consideran que debe ser reelaborada, se les indica cómo y en qué sentido deben reelaborar, por qué, y se les da un nuevo plazo de entrega, ¿sí? Así que también para tener en cuenta que es posible volver a reelaborar. Y esto lo hilvano con la pregunta de Jorge Mario Plata, que pregunta cuáles son las normas en caso de tener que aplazar la cursada. Entiendo por aplazar la cursada de posponer la cursada de una materia, si es en ese caso es posible posponer la cursada de una materia, lo que les solicitamos es que se comuniquen con nuestra secretaria al correo que les pusimos. ¿Por qué? Porque se puede posponer la cursada de una materia, lo que luego hay que estar atento es cuándo se puede recuperar esa materia, que no es en cualquier momento, sino que es cuando se vuelva a dictar con la nueva cohorte que inicie el año siguiente. Es decir, que si uno deja una materia pendiente y no la cursa, no realiza la cursada, luego va a tener que comunicarse con la Secretaría de la Maestría, solicitar inscripción en la materia en otra corte, y la secretaria le va a decir, bueno, esa materia se vuelve a cursar en tal fecha, te vamos a dar ingreso, bueno, las indicaciones técnicas, ¿sí? Pero eso para tener en cuenta, ¿sí? Uno puede cursar la materia y no entregar el trabajo final apenas termina la materia en el primer llamado y entregarlo en el segundo llamado, que es lo que nosotros llamamos el segundo llamado a trabajos prácticos. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, por motivos que fueran, somos todos adultos, no vamos a preguntar por qué, pero si uno pospone la presentación de ese trabajo, luego la puede presentar al año siguiente en una fecha similar a la cursada, porque siempre las cursadas son en los mismos meses, cambian las fechas, pero los meses se mantienen, y esa materia va a ser evaluada y elaborada y aprobada recién en ese segundo año. Eso se puede hacer únicamente entre el primero y segundo año, ¿sí? Una vez que se finaliza la cursada de la maestría, ya sí, ahí, si no se presentó la monografía final, van a tener que recursar la materia. Pero todo eso vamos a ir dando las indicaciones del caso a medida que vayamos empezando con las monografías finales. Bueno, Emilio Cardona pregunta, a ver, si en la transición entre taller de tesis 1 y taller de tesis 2 eventualmente se puede hacer un cambio de tema de tesis. Sí, Emilio. No es lo más recomendable, pero pasa. Exactamente, no es lo más recomendable, pero sucede. Así que, si ese es el caso, lo podrías hacer. En ese caso... Discúlpeme ahí que les hice esa preguntita y que me quedé aquí colado porque yo soy de la corte séptima. Ningún problema, Emilio. En el taller de tesis 1 y ya hicimos yo ya hice la tercera entrega y he tenido algunas
retroalimentaciones. El caso es que, digamos que decidí reorientar la tesis muchísimo más vinculada con mi área de trabajo laboral. Y Bien. entonces me imaginaba si entre esa transición, una vez se termine el taller de tesis 1 y empecemos el taller de tesis 2, cuando uno hace la propuesta metodológica, yo podría ir avanzando en la nueva propuesta y que me la aprueben durante ese taller de tesis 2. Sí, es posible, Emilio, no hay ningún problema con eso. Lo único que te pido es que cuando inicies taller de tesis 2 le indiques a quien sea tu docente, tutora de ese taller, que tuviste un cambio de tema, ¿sí? Porque vas a requerir una evaluación quizás más fina de la primer parte del trabajo para poder desarrollar la metodología. Pero son cuestiones específicas que, en todo caso, Emilio, si querés, escribime a mí por correo y lo conversamos. Pero no es un problema, suele pasar que hay un cambio y es algo que es recomendable a lo que le pasó a Emilio, de trabajar o pensar temas de tesis que estén de alguna forma cercanos a ustedes. Nosotros en taller de tesis solemos decir algo que lo voy a decir porque me gusta la frase, que es que se estudia lo que no se conoce y se investiga lo que se conoce. Entonces, para pensar un proyecto de investigación lo tenemos que hacer sobre lo que ya conocemos, ya sabemos, no sobre lo que no sabemos. Si no sabemos sobre un tema, lo primero que tenemos que hacer es estudiar sobre ese tema, conocerlo. Y luego ahí vamos a poder pensar un proyecto de investigación. Entonces, lo que plantea Emilio es interesante porque para pensar ustedes que están empezando su cursada, que el tema de tesis tenga cercanía o con su desarrollo profesional o con su desarrollo académico o con un trabajo previo que vengan desarrollando, que sea un tema que a ustedes les tenga cierta familiaridad con ustedes y que tengan herramientas para llevarlo adelante, más allá de que ustedes en la maestría se van a formar con un montón de herramientas más para poder profundizar ese estudio, ¿no? Pero es algo importante para pensar. Nada más, me tomé la Bueno, atrevimiento. no, perfecto. Jorge Plata, que nos preguntaba por aplazar, y ahora nos aclara que aplazar es no iniciar la Corte 8. En tu caso, Jorge, que es un motivo muy personal, muy particular, te pedimos que te comuniques por mail con la Secretaría. Sí, no hay problema. Y entonces ahí te vamos a explicar qué alternativas podemos ofrecerte y vos nos precisarás cuál es tu situación. Así que es algo que te pedimos que nos escribas a Julieta y ahí vamos a resolver el asunto. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta, comentario? Siendo las 8:05, bueno, podemos... por dar por finalizada la actividad, verdaderamente es un gusto grande el que sentimos por empezar esta nueva corte, por verlos ahí. Siempre en las actividades presenciales nos gusta que las cámaras estén prendidas y más prendidas de los que están, con lo cual entonces siempre recuerden esa condición porque hace a la interacción, hace a la familiaridad, hace a construir una comunidad de estudio, una comunidad de intereses compartidos, irnos familiarizándonos, hacer más próximo y más cotidiano este trabajo que vamos a llevar adelante por lo pronto con regularidad durante 2 años y luego un tiempo más mientras ustedes estén haciendo sus tesis. Así que esto es un motivo de alegría para nosotros y al mismo tiempo también es reafirmar esta bienvenida que le damos a la Flaxo, que le damos al área de políticas públicas, que le damos a esta maestría y decirles que tanto Agustina, como en mi caso, como en el caso de Cintia, como en el caso de Alejandra, como en el caso de Darío, van a tenernos, digamos, a mano para recurrir y así también con los docentes que los van a acompañar en cada una de las materias. Así que sepan que pueden contar con nosotros y bueno, y estamos a su disposición y sepan que a partir de ahora también son parte del área de Estado y Políticas Públicas. Así que bueno, ya. Bueno, buenísimo. Les damos un fuerte abrazo, nos vemos en el campus virtual. Mañana les mandamos el anuncio de que esté resuelto el tema del foro de presentación y el jueves arrancamos con la materia. Muchísimas gracias a todas y a todos, que tengan buenas noches, tardes, saludos. Chao, gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches.
Éxitos. Chao.